Okay, Juanita, I'd like to start by thanking you today for being part of the Global Feminisms Project. Bueno, Bonita, quiero agradecerte por ser parte del proyecto de Feminismo Global. We're going to talk for about an hour and a half today about several topics. I'll ask you first about your personal history. I'd love to hear the story of your background. Vamos a hablar de varios temas hoy y primeramente me gustaría saber de tu historia personal As well as the work you've done, y también sobre el trabajo que has hecho and some of your thoughts and insights about the women's movement in Nicaragua. y también tus perspectivas sobre el movimiento aquí en Nicaragua. And then we'll end with any connections you see with autonomous movement and other activist groups in Nicaragua as well as in other countries. Y vamos a terminar mirando las conexiones que crees que hay con otros grupos autónomos, tanto aquí en Nicaragua como al exterior. And I know, Juanita, you've become a spokesperson for the movement. In your you've spent a lot of time talking about the movement, but today I'd like you to actually start by talking about your own personal history. Sé que eres como una vocal del movimiento de las mujeres aquí en Nicaragua, pero quiero empezar hablando de tu historia personal. Tell me some things about your early years, your childhood, what kind of family you grew up in, some things that you remember from when you were young. Dime algunas cosas sobre tu niñez, sobre tu familia, de memorias que tienes de cuando eras niña. Bueno, yo soy Juanita Jiménez, I'm Juanita Jiménez. nací en la ciudad de Masaya, I was born in the city of que es una Masaya, ciudad a 35 kilómetros de la city that is capital de Nicaragua, 35 kilometers from the capital en of un barrio Nicaragua, humilde, in a very humble, que es como se llama Países Bajos, which is called Países Bajos, y queda como entre entre lo que es un barrio que es indígena, Monimbó, indigenous, y el resto de la ciudad de Masaya. and the rest of Masaya. En mi niñez pues yo tengo como doble procedencia, pues por parte de mi familia materna es una familia muy humilde, artesanos, en Masaya. Mi abuela es indígena, o sea, es de pueblos originarios de ahí de Monimbó. Y del lado paterno, pues, mi padre era un hombre de clase, digamos, oligárquica en la ciudad, y que era un señor viudo que enamoró a mi mamá siendo jovencita y que de ahí procreó 3 hijos más. Esa, digamos, por parte de la familia paterna es una familia, digamos, con mayores recursos económicos, y creo que lo que más me impactó desde mi niñez es la desigualdad, el poder ver y convivir pues con dos realidades, pues la realidad de mi familia materna, o sea, gente muy humilde, con muchas limitaciones, y la realidad de mi familia paterna, pues con mucha plata, con mucha tierra, con muchos recursos, pues con mucha abundancia, y que hacía pues como una contradicción desde muy niña, pues en mi propia vida. Eso sería como un impacto importante, creo que tengo, por razones de ser niña, pues siempre la guarda y la crianza estuvo con mi mamá, y eso me hizo que mi arraigo fuera en este barrio pobre, y que pudiera convivir con esa comunidad, pues con los niños y las niñas de la comunidad, aunque mis estudios, por el hecho de ser pues hija de este señor, pues se quisieron garantizar que tuviera estudios en los colegios privados de ahí de Masaya, pues. Y eso me ligó a la familia con más dinero en Masaya. Entonces ese es mi ser, pues, o sea, es una vida en contradicción desde niña, y en una ciudad pues también muy genuina, porque es una ciudad que se caracteriza por ser muy dinámica, es una ciudad de artesanos, con la mitad pues de la población todavía conservando, digamos, alguna cultura de los pueblos ancestrales, y esa combinación pues hizo en mí de no desligarme nunca de la realidad pues de Nicaragua y de la realidad pues propia de este país, pues que es un país de muchas contradicciones.
Por mi edad, pues tuve la posibilidad de todavía en mi niñez, yo nací en 1967, siendo niña todavía tengo en mis recuerdos lo que fue la dictadura somocista y me tocó vivir pues el proceso revolucionario de la insurrección del barrio de Monimbó en Masaya, el ver pues esa lucha de las comunidades, digamos, más desprotegidas y de la gente buscando libertad y también buscando un proyecto de igualdad para la ciudadanía. Y en ese contexto me tocó pues vivir toda esa lucha revolucionaria en la cual participaron los familiares por el ala materna. También me tocó ver lo que implicaba en la desigualdad el somocismo, pues porque mi familia paterna eran somocistas. Les tocó huir del país. Y en ese sentido mi familia pues quedó como dividida, pues una parte que salió expulsada del país pues, por ser gente que se adherían al proyecto somocista pues, y mi familia materna que son revolucionarios, gente que luchó pues en la insurrección y que son líderes o se constituyeron como líderes pues en el proceso de la revolución. 12 años tenía cuando la lucha antisomocista y el triunfo de la revolución sandinista. Yo en mi niñez, por esa identidad con mi familia materna, renuncié a seguir en colegios privados y decidí ingresar a la escuela pública. Entonces los estudios secundarios lo hice en el instituto público. Y inicié ahí un proceso de líder estudiantil y en esa juventud es que participé del proceso revolucionario en los 80. O sea, tengo una historia de liderazgo desde los grupos estudiantiles, en la propia juventud sandinista en ese contexto. Y posteriormente pues me tocó trabajar o sea, recién graduada como abogada, trabajar en los tribunales, a finales pues, de los 80 en los tribunales militares. Y me tocó pues siendo también, digamos, a los 22 años, fui madre, o sea, con la particularidad de que yo siempre aspiré a que si iba a tener hijos que no fuera en ese contexto de guerra, que era muy duro, pues, o sea, me tocó vivir la guerra también del contexto de la revolución, o sea, lo que fue la contrarrevolución en ese contexto y las contradicciones que eso implicaron. También de la vida, de la justicia, de lo que la gente aspira y que muchas veces esos proyectos no logran pues culminar en mejoría realmente para las mayorías. Mi hija tuvo la dicha de nacer exactamente en 1990, el 18 de julio del 90. Y nació pues en ese contexto posterior a la guerra, pues, iniciando un proceso de pacificación en el país. Juanita, can I ask you to back up and tell me a little bit about your experience when you were participating in the Sandinista activity? Pues podemos retroceder un poco y hablar un poco de tu participación en la revolución sandinista o con los sandinistas. Sí, o sea, te decía que yo llegué pues ya a los estudios o sea, yo tenía 12 años en el 79 cuando triunfa la revolución. O sea, ya me tocaban los estudios de secundaria, el high school que le. Y entonces, en ese ya, como salí de los, renuncié pues a seguir en colegios privados y opté por el colegio público porque yo en ese contexto me identificaba con la gente humilde, pues porque mi familia materna es gente totalmente artesanos humildes. Y me destaqué en ese contexto como líder estudiantil. No sé si es por mis características, pues siempre me ha gustado, o sea, decir lo que pienso, siempre me ha gustado solucionar problemas grandes o chiquitos. Y como estudiante en el contexto de la revolución, pues yo creo que potencié esas capacidades de mi liderazgo, digamos, o de mi intención de cambiar cosas desde mi perspectiva siendo muy joven.
Entonces a mí me tocó de muy jovencita estar al frente de las jornadas, de los movimientos estudiantiles se organizaban, por ejemplo, para levantar la producción. Yo fui, digamos, encabecé los batallones de juveniles en mi región, pues, o sea, en Masaya y en lo que era la cuarta región, para ir a levantar las cosechas de algodón, porque en Masaya, en una parte de los altos que le llaman de Masaya, había mucho cultivo de algodón. Entonces íbamos para que no se perdiera ese cultivo, pues se iba a levantar la producción de algodón. Y también en la región había producción de café, que también había déficit de mano para cultivar pues el café. Entonces los estudiantes en ese contexto pues se dispusieron a lo que era levantar la producción. O sea, me tocó, o sea, por mi edad no me aceptaron como alfabetizadora. Entonces es algo que yo mucho lo sufrí porque yo quería participar y enseñar a leer a la gente, pero yo apenas estaba saliendo de primaria. Entonces no estaba en la edad pues para poder ir a alfabetizar. Entonces, como yo no podía estar al margen de la alfabetización en los 80, pues yo me puse como asistente del alfabetizador de mi barrio. Entonces en mi casa fue una casa donde se alfabetizó a los del barrio, en particular la mayoría fueron mujeres, o sea alrededor de 20 o 22 mujeres, hombres y mujeres de mi barrio que fueron alfabetizados, que aprendieron a leer y escribir en el barrio. Entonces yo asistí al alfabetizador oficial, pues a él y apoyé en todo lo que fue la alfabetización. O sea, no estoy registrado oficialmente como brigadí en ese contexto, pero sí participé pues de esa manera, casi niña, pues en la alfabetización de los 80. Y como te dije, fui movilizada pues igual en las jornadas de levantamiento de la producción. Participé pues en muchos eventos. También recibí entrenamiento militar, pues era parte del contexto de la guerra, pues las mujeres también tuvimos que aprender a manejar las armas, pues. Y yo así joven pues también participé de ese proceso. Estuve movilizada en zonas de guerra, pues, cortando café. Eso implicó pues una experiencia muy dura, porque es vivir muy cerca a la guerra y lo que implica pues estar en un proceso de guerra. Me tocó pues ver también en ese contexto despedir a mis compañeros de jóvenes pues que iban a la guerra. Unos iban voluntarios, después en el contexto donde se agudizó pues otros tuvieron que ir a las fuerzas. Y en esas contradicciones pues yo también, todo eso impactó pues creo en mi vida en todo el sentido de justicia, pues porque yo creo que nadie pues puede ser obligado a hacer algo en su contra, pues. O sea, la libertad debe ser tan amplia para que cada quien pueda decidir en qué participar y hacia qué, o qué construir o qué cosas no participar, pues. Entonces para mí fue muy duro cuando en Masaya pues empezaron los reclutamientos forzosos. Y coincidió con una salida de un año porque yo como líder estudiantil en la revolución fui enviada a Cuba a estudiar, o sea, para prepararme ideológicamente. Entonces a mi regreso de Cuba en 1986, me encontré con que ya los jóvenes no iban voluntarios, o sea, ya se negaban a ir a la guerra. Las madres no querían que sus hijos murieran y me encontré ya con los reclutamientos forzosos. Ya en ese contexto, Monimbó, que era un barrio que había sido estratégico en la lucha contra Somoza. Ya en 1986, cuando yo regresé, ya estaba en contra de la revolución. Eso fue una realidad muy dura pues, de asimilar, porque uno se pregunta qué pasó. Y lo que pasó es que un proyecto pues, que se vendía como un proyecto en pro de las mayorías, de pronto en ese contexto de la guerra pues se desvió, digamos, la intención de la revolución y la población sintió que estaban forzando pues a situaciones que la gente no estaba de acuerdo. Entonces Monimbó, como te digo, un barrio que es de orígenes indígenas, pues se rebeló también a ese otro tipo de opresión, pues. Y eso para mí fue muy duro pues, por las ideas, por lo que yo creía pues, en el proceso revolucionario, pero
me dio también muchas lecciones de lo que significa la libertad, pues, y lo que es la opresión y lo que es una dictadura también. O sea, si ese pueblo resistió la dictadura somocista, pues también se estaba resistiendo a una dictadura militar que era lo que estaba en ese contexto, forzando pues a los jóvenes a ir a defender la revolución, pues. Entonces eso también me dio un referente de vida pues muy importante. 1990, at the time of the electoral defeat. Que tu hija también nació en el año 90, el año de la pérdida de las elecciones. Sí, pérdidas para algunos, pero también fue el triunfo para otros, que eran mayoría. Eso ahora me ha costado, ahora, digamos, después de los años tomo conciencia de eso, pues, lo que probablemente estábamos apostando al proyecto revolucionario lo vivimos como una pérdida terrible, pero la verdad es que la mayoría del pueblo nicaragüense lo vivió como una victoria, pues, el haber alcanzado la pacificación del país, pues, y haberse liberado de la guerra que era muy dura. Yo no quería que mi hija naciera en guerra. Y fue como casual, pues, pero la verdad es que no lo planifiqué, pero resultó que mi hija nació en un proceso de paz. Y eso también a mí me dio mucho que pensar y mucha inspiración también por ella particularmente, pues la necesidad de que ella pues también se merece pues un mundo mejor, y se merece pues un país donde realmente todos podamos convivir pues sin exclusiones. And what kind of activities did you start to get involved in the early 90s? ¿Y a qué tipo de actividades te involucraste en el año 90? No, en el 90 particularmente, por el nacimiento de mi hija, pues, y que todavía estaba oficialmente en las estructuras del ejército, porque era parte de los tribunales de militares, que tenían un fuero muy amplio, pues, o sea, tenía todo. Podías procesar ahí delitos comunes, delitos militares, pues eran unos tribunales muy amplios pues en sus funciones. Pues. Entonces yo todavía hasta el 92 fue que salí oficialmente de las estructuras militares y empecé a trabajar ya por mi cuenta, ¿no? Como abogada. Tuve la particularidad de que bueno, mi esposo en ese contexto pues fue nombrado juez en una ciudad de Nicaragua que es al centro, que es Buaco. Y en esa ciudad pues estaba el Centro de Mujeres Ichen, que es una organización de mujeres fundada que salió también de las estructuras del movimiento de mujeres Luis Amanda Espinosa, y buscaban pues una abogada para acompañar a mujeres víctimas de violencia o de casos relacionados a la violencia. Entonces yo acepté ese trabajo. Primero porque o sea, estaba llegando a un pueblo pues de que me parecía de que era como de estar subutilizada solo como abogada independiente o ama de casa. Entonces siempre ves como esa motivación pues de que algo tengo que hacer en función de ayudar a la gente. Entonces encontré en esa organización una forma de ayudar a la gente y particularmente a mujeres. Yo ya en los tribunales militares había tenido experiencia de cómo, o sea, de la forma diferente en que se le da el trato a las mujeres de parte de la justicia. Entonces ya más o menos tenía cierta conciencia pues de las desigualdades en ese ámbito de la justicia. Entonces el llegar a Ichen era como la oportunidad de trabajar pues por mejorar esa situación de injusticia. No sé de dónde me sale esa inspiración pues, pero creo que es parte de lo que me marcó mi vida desde muy joven, todo el tema de la desigualdad y las dificultades que yo miré por esas contradicciones que te digo en mi propia familia. Entonces inicié allí en Buaco y en poco tiempo ya, o sea, era una abogada que acompañaba casos y que ya me destaqué pues por realmente hacer justicia y representar casos de violencia, de abuso sexual, casos de pensiones alimenticias, ¿no?
pero también algunos casos de injusticia social que había en ese pueblo, por ejemplo, de que había, es un pueblo que tiene una extensión territorial muy grande y que son ganaderos o productores, y ahí mucha gente era despojada de sus tierras por formas injustas, pues. Por ejemplo, porque no tenían acceso a un préstamo, alguien privado les prestaba y entonces terminaban despojados de sus tierras. Y en eso eran víctimas mujeres también. Entonces también, aparte de la violencia, digamos, estrictamente conyugal o violencia sexual, también me fui interesando por ese otro tipo de injusticia y fui ganando casos en el ámbito civil, en el ámbito penal. Y eso me hizo también un reconocimiento, pues, allí en esa ciudad, pues, como una abogada que trabajaba no solo por los pobres, por las mujeres, y me terminé destacando ahí, pues. Creo que ahí es como mi primer contacto con el feminismo, porque fue a través de esta organización en que yo participé ya de procesos educativos y de reflexión y de estudios en el feminismo. And who was organizing those workshops or those studies on feminism? ¿Y quién estaba organizando esos talleres sobre el feminismo? O sea, Ichen, o sea, el Centro de Mujeres Ichen tiene dentro de su filosofía, pues, estaba, o sea, su base filosófica siempre ha sido el feminismo. Entonces organizaban a nivel de aquí de Managua con el personal de sus filiales, pues eso estaba en Buaco, organizaban talleres. Entonces incluso pasaban por una serie de talleres de autoestima, de autorreconocimiento de la violencia, o sea, había todo un programa, había una fuerte inversión en la parte educativa en la organización. Pues hoy es menor, pues, pero en ese contexto era muy fuerte porque el énfasis era toda la atención no solo en el ámbito de justicia, sino de los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Y entonces en ese tenían programas educativos constantes como organización, pues yo empecé a participar de esos procesos. Pero como te digo, por destacarme yo, pues, y hacer esos análisis desde lo jurídico, de las cosas que debieran de ser justas o cómo debiera de aplicarse la ley, pues. O sea, estamos hablando en el 83, en el 93, que no hay leyes especiales, que tenemos las leyes anteriores, pues. Pero sin embargo, en el ámbito de esas leyes que teníamos, yo tuve la posibilidad de hacer justicia a favor de las mujeres en medio de todas las dificultades que habían a nivel de los operadores. Pues en ese tiempo no habían comisarías de la mujer, pues, y trataban muy mal a las mujeres y las devolvían golpeadas, pues. Entonces yo iba a pelear porque decía, es que no importa que fue el marido, decía yo, o sea, es una mujer que está golpeada, la ley establece un delito y hay que sancionar al que la agrede. Claro, yo tenía la fuerza tal vez del conocimiento de haber estado en tribunales militares, pues, de haberme relacionado en ese ámbito de los operadores de justicia, y tal vez eso me daba mucho más fuerza para demandar. En ese contexto yo creo que por eso me destaco. Y después se me pidió que si yo podía, como yo venía, me regresé a Managua, entonces se me ofreció un cargo en Managua. Y en Managua, pues, ya fue distinto, pues, porque ya tuve la oportunidad aquí en Ichen, Managua, de participar ya más directamente del proceso de la constitución de la Red de Mujeres contra la Violencia y ya los procesos de todo lo que fue el crear, pues, unidades especiales como fueron las comisarías. O sea, la primera comisaría, o sea, es una de las comisarías que a mí me tocó, pues, coordinar, porque yo era la abogada que estaba en Ichen de ese distrito. Toda la primera comisaría, la primera comisión para empezar a coordinar con las autoridades policiales, pues yo tuve la dicha de participar de esos procesos. Y después, como yo en la práctica, What year was that you started to organize the commissariats? ¿En qué año empezó? las comisarías se fundó en el 93, fue la primera comisaría que se constituyó en el distrito 5 de Managua. Entonces en ese año, pues, yo ya estaba en Managua. Entonces participé de ese proceso desde la organización, pues, que era Ichen. Y yo creo que ahí, pues, fue donde ya me fui enredando, digo yo, en el movimiento feminista, pues, y profundizando en el conocimiento teórico tal vez del feminismo, ¿no? Pero en la práctica cotidiana creo que siempre tengo
esa vocación, digamos, de justicia particularmente, pues de justicia por las desigualdades. Y la desigualdad de género es la más cruel para mí en la sociedad, porque aunque hayan instituciones, aunque hayan leyes, todavía la mentalidad, pues, o sea, no acepta la igualdad para las mujeres. Y eso pues son barreras culturales fuertes, y contra eso tenéis que batallar, desde la lógica del litigio, por ejemplo, o desde la lógica de la acción política. Entonces, yo litigué en Ichen casi 15 años, acompañando directamente casos aquí en Managua. O sea, en mi currículo tengo los créditos haber sido la primera que ganó un juicio por lesiones psicológicas. O sea, que eso podía ser absurdo, pero si la ley si había reformado la ley y había previsto el daño psicológico, entonces yo dije, pues si hay una ley, pues hay que cumplirla. Entonces los judiciales querían alegar como que no había procedimiento, pero sí, pues con los procedimientos que establecía la ley se podía procesar igual que cualquier lesión, pues, en lo físico. Entonces yo hice la primera denuncia y la primera acusación por lesiones psicológicas, pues, y creo que eso sirvió también para dar un aliento y promover, pues, la denuncia de las mujeres de ese otro tipo de lesiones que no es visible, pero que es más cruel muchas veces. Y ya más se me reconoció, pues, ese trabajo, mi aporte, pues, y con la facilidad, pues, de estar aquí en Managua, pues, es que participé ya activamente en la red de mujeres contra la violencia, y hasta que yo fui, estando en Ichen, pues, y delegada en la red de mujeres, pues, fui electa, pues, para participar de los comités técnicos de lo que fue los proyectos de comisaría, y participar, o sea, yo fui electa por la asamblea de la red para ser una de las que delegadas en la comisión de lucha contra la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia, y participé, pues, por mis conocimientos técnicos, pues, de los procesos de sensibilización de todos los operadores de justicia, que eso implicó participar de una serie, trabajar, pues, toda una serie de procesos de capacitación con todos los jueces, fiscales, policías, y también por ese mandato de la misma red, pues, que en estos ámbitos de interlocución con el Estado, pues, he participado en la elaboración de los manuales, de todo lo que han sido los programas, de lo que existe, pues, en materia de protocolos, manuales de atención para sobrevivientes de violencia, y lo poco que se ha avanzado a nivel de país, pues, que aunque no se cumpla, pero sí los programas de violencia, el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, pues, allí he participado junto con otras compañeras. En la red, pues, estuve en el cargo de ejecutiva en un primer momento, y después, con el cambio de estructura, quedé en la comisión coordinadora de la red. Allí fui electa como la responsable del área de incidencia política, y desde ese ámbito, pues, es que me tocó participar ya en procesos de incidencia política, en los procesos de reformas de leyes y en todos los procesos que del movimiento se han impulsado. All that the movement had put forward. Were there major issues or cases that stood out for you that you worked on while you were with the network? ¿Habían algunos casos específicos en que trabajabas mientras que trabajabas por la red? Sí, yo siempre acompañé casos específicos. O sea, acusaba directamente casos de abuso sexual o de violencia sexual. Particularmente creo que son pocos los casos que se perdieron, pues casi todo. O sea, no tengo un registro total de todos los casos que acompañé, pero yo acusaba directamente. O sea, representaba en un contexto que no había todavía ministerio público, cuando la fiscalía no existía, pues, sino que las víctimas o llegaban solas o las acompañaban cuando tenían la posibilidad de que hubiera un centro de mujeres. Entonces, en Managua yo acompañé muchos casos de violencia sexual y de violencia conyugal, pues, que implicaban lesiones, amenazas de muerte. La amenaza era un delito que casi no se sancionaba cuando se trataba de que eran compañeros o esposos, ¿no? Pero yo logré de que sí, pues, o sea, una amenaza, pues, de muerte
así como la hace un vecino, pues también es tan grave como que la haga el esposo y debería ser más grave. Después ya en las reformas del Código Penal, pues ya se logró de que todos estos delitos tuvieran un trato más especializado. Hay casos muy tristes pues, de violencia sexual de niñas, creo que son los casos que me han impactado mucho, pues, porque o sea, el abuso sexual pues, es una de las violencias, creo, más crueles, porque te marcan para toda la vida. Y aunque aprendas a sobrevivir, pues, o sea, de hecho te marca tu vida en tus ámbitos muy privados pues, y en tu desarrollo. Entonces, cuando se es niña, pues, en los casos que me tocó acompañar, creo de que muchas de ellas que hoy son mujeres, pues, pero sí sé de que no fue fácil, pues, sobrevivir. Y si bien es cierto, yo contribuí, pues, a un sentido de justicia, porque los agresores fueron condenados, creo de que al final, pues, todavía hace falta mucho, pues, para que esas mujeres realmente, el sistema en general o la sociedad en general pueda abrirse a garantizar en mejores condiciones sus procesos de inserción o de rehabilitación ante un daño tan grave. Casos también muy fuertes como casos de abusos sexuales que le llaman incestuosos, ¿no? Porque son sus padres o sus abuelos. También casos de ese tipo fueron muy difíciles para mí, pues, representar. Todos fueron condenados, pues, pero en los procesos, pues, era como dicen en un momento y actualmente todavía de mucha estigmatización a las víctimas, de mucha culpabilización y bien difícil para las propias familias. O sea, me ha tocado ver pues cómo se enfrentan las familias, ven, entre el creerle a la víctima o creerle al agresor, pues, y que al final son formas de negar la violencia y el abuso. A veces negarlo es no creer, no necesariamente es porque no estén de acuerdo pues, o porque no les conmueve. Muchos familiares pues, se han negado, o a veces las propias madres de la víctima cuando son jóvenes o adolescentes, pero son creo los mecanismos que encuentran también para sobrevivir a esos daños. Entonces tengo en mi vida pues, experiencias de ese tipo pues, que creo que me ha dado el conocimiento pues, para entender algunos casos emblemáticos. Juanita, did you specifically ever experience any threats or consequences for positions you took on certain issues or cases? ¿Y tú habías recibido algunas como amenazas específicas por tu perspectiva en algunos casos? Bueno, anteriormente no. O sea, la única exposición pues, que ha sido así directa ha sido en este contexto del actual gobierno. O sea, yo he sido sometida a 2 procesos investigativos con intentos de criminalizarme. El primero que era por el delito del aborto, pues soy parte de la lista de las 9 feministas que fuimos acusadas por asociación ilícita para delinquir y apología del delito del aborto. Can you tell me about what that experience was like for you personally? ¿Me puedes contar de esa experiencia personalmente para ti? Bueno, es una experiencia bien difícil, pues, porque creo de que el movimiento feminista de Nicaragua, pues, y las mujeres en general en Nicaragua hemos sido muy fuertes. O sea, hemos sido muy fuertes en sus luchas, en sus batallas. Pero, o sea, no es lo mismo, pues vos encabezando una lucha, pues, que defenderte también por esa lucha, ¿no? Porque eso tiene un impacto muy negativo para las mujeres. Entonces, para mí personalmente es fuerte porque también no solo nos puso en riesgo de pérdida de la libertad, digamos, individual ante la posibilidad que nos encarcelaran. Eso es duro, ¿verdad? Para uno que normalmente andás en la búsqueda de la justicia y de pronto vos sentís que ese aparato de justicia o el sistema de justicia se utiliza en contra tuyo. Eso pues cuestiona todo proceso, pues digamos, en un país que se supone que debería ser democrático, pues, o de gobernantes que deberían respetar las leyes, pues. Pero da un mal ejemplo pues para las mujeres y también
tiene un efecto negativo en la sociedad, pues, y particularmente o sea, exacerba el machismo al final, porque si digamos un gobernante o los operadores del sistema de justicia pues no respetan derechos y atropellan a las mujeres que defienden derechos, entonces un agresor en su casa pues se siente en la libertad de agredir y que la ley no le haga nada, pues. Entonces eso para mí era en ese contexto, pues, que es la persecución política que nosotras hemos denunciado internacionalmente, o sea, además del riesgo individual, es el riesgo también en que se pone a las mujeres nicaragüenses. Y lo otro por delitos, pues, que son delitos que nosotras, en el caso del aborto, porque a nosotras se nos señalaba apología del delito del aborto por luchar porque se restituye el aborto terapéutico. Entonces, eso es absurdo porque entonces está ante una lucha de que estás reivindicando, ¿verdad?, la vida para las mujeres, porque el haber quitado el aborto terapéutico lo que significa es que ya se te niega la posibilidad de que vos hagas una interrupción para salvar tu vida, pues en un caso que no es discutible, pero que la ley retrocedió y lo criminalizó. Entonces, el acusarnos de que por luchar, por reivindicar pues ese derecho o esa excepción en la ley para que las mujeres le puedan salvar la vida y que te quieran criminalizar por eso, entonces también es muy fuerte, o sea, es muy negativo para la sociedad, pues nos retrocede muchos años pues en los avances que como movimiento hemos venido logrando. Se podía hacer una interrupción. Nicaragua entró en el proceso de actualización de sus códigos penales. Se supone en una lógica de hacerlos más humanistas y más garantistas. Y en ese proceso de discusión, es que se empezó a discutir pues la penalización total del aborto. Los argumentos nunca han sido jurídicos, han sido más de índole religioso y enarbolados por la jerarquía católica particularmente. En Nicaragua, un estado laico, constitucionalmente no está adscrito a ninguna religión oficial y es un estado de derecho. Eso significa de que prevalece el derecho y la ley por encima de cualquier dogma de fe. Sin embargo, en el 2006, en el marco de discusión de ese nuevo Código Penal, el partido que actualmente está en el gobierno empezó a negociar con la jerarquía católica y facilitó una reforma inmediata pues, al código actual vigente y eliminaron de ese código la excepción del aborto terapéutico. En ese contexto, pues, el movimiento feminista de Nicaragua se abocó pues, primero a batallar para impedir que se diera esa eliminación. Y posteriormente hemos estado abocadas a argumentar pues, en el ámbito jurídico y en el ámbito nacional la necesidad de restituir esa excepción en la ley. Y particularmente porque estamos hablando de derechos fundamentales, pues, que es el derecho a la vida. Y eso ha implicado mucha movilización política del movimiento, en la cual hemos estado involucrados todas las feministas nicaragüenses y otros sectores sociales como las sociedades médicas, organizaciones de derechos humanos. Entonces, en el 2007, con la llegada al poder del actual gobierno, particularmente se dio pues una acusación que, si bien es cierto, la presentó una persona de un organismo ligada a la jerarquía católica, pero fue, y tenemos pues conocimiento que esa denuncia fue escrita pues en un ministerio del gobierno del actual. Y entonces fuimos acusadas criminalmente 9 feministas, entre las cuales estoy yo,
of which por asociación ilícita para delinquir y por apología del delito del aborto. Y los hechos que se señalaban en esa denuncia es todo el accionar político que el movimiento de mujeres hemos hecho pues, en función de restituir el aborto terapéutico. O sea que si la intención es sancionar pues ese derecho constitucional de expresarte, porque la Constitución también te da el derecho de expresarte y de movilizarte. Entonces es como ilógico que se pretenda pues criminalizar por ese activismo político. Sin embargo, la intención era clara, pues era una intención de amedrentar al movimiento de mujer y particularmente desacreditarlo también socialmente. And what were you charged with? ¿Y para qué te acusaron? Bueno, nos acusaron por esos delitos. Pero, ¿con cuáles acusaciones? Okay. 9 of you were criminally charged. What was the issue they brought against you? Acusaron 9 de ustedes, pero ¿cuál era la acusación? Era por ser autoras pues de eso del delito, porque el Código Penal establece, o sea, está criminalizado, está sancionado el delito del aborto, o sea, no se permite ningún tipo de aborto en Nicaragua. Entonces eso significa que se supone que según pues esa denuncia, pues si nosotros estamos haciendo activismo a favor del aborto, era como que estábamos instigando a cometer ese delito, lo cual es absurdo, pues porque incluso el mismo Código Penal fue recurrido ante la Corte Constitucional, porque la excepción pues no debe eliminarse, pues, porque eso violenta no solamente derechos humanos fundamentales de las nicaragüenses, sino que también contradice las obligaciones que el Estado de Nicaragua tiene a nivel de las convenciones internacionales que protegen derechos de las mujeres. Pero la intención era criminalizarlo pues, al movimiento de mujeres como parte de una estrategia en general contra la sociedad civil nicaragüense por parte del gobierno actual, pero con un énfasis hacia el movimiento, porque ha sido un movimiento muy activo, pues, con una historia de lucha muy beligerante, un movimiento que parte de su liderazgo se declaró en oposición a la candidatura inicialmente de Daniel Ortega, porque es alguien que está cuestionado por haber cometido un abuso sexual hacia su hija. Nosotras siempre dijimos de que también esa acusación era como una pasada de cuentas, porque este movimiento, pues, particularmente el liderazgo y en el cual he estado yo participando, o sea, fuimos también las que acompañamos la denuncia de Soy la América Narváez, hijastra de Daniel Ortega, cuando ella lo denuncia por abuso sexual. Y el movimiento en general, pues, como una muestra de coherencia y de autonomía, acompañó esa denuncia, a pesar de que era un líder del Frente Sandinista, que venía de una historia de la revolución, de la cual muchas también compartimos esa historia. Entonces, en el imaginario del partido de gobierno, o sea, se ubica el liderazgo feminista como un liderazgo adversario, como un liderazgo traidor al Frente Sandinista. Y al llegar al poder, entonces una forma de pasarte la cuenta, como dicen, o de atropellarte era inventarnos una acusación de ese tipo. Esa acusación no prosperó, pues, pero implicó 2 años y medio de investigaciones con la única intención de amedrentarnos a las líderes feministas. Pero estuvo ahí esa acusación y hubo esa intencionalidad de echarnos presas. Pero hubo todo un activismo nacional e internacional, acompañada también de recomendaciones que dieron los distintos comités de derechos humanos. Amnistía Internacional también hizo un activismo importante para detener pues, la criminalización. Sé que algunas de esas acusaciones eran como hacia el movimiento, pero ¿cómo afectó también a tu vida personal? Did it have an impact on your daily life? ¿Tenía un impacto en tu vida particular?
O sea, tiene un impacto, ¿no? It has an impact. Porque eso implica riesgo para individuos. Como te digo, el mayor riesgo era la pérdida de la libertad. The biggest risk was loss of Aunque freedom. vos, o sea, nosotros estábamos dispuestas a defendernos, pues, y si nos echaban presa por defender derechos, pues íbamos a ir presas. Eso porque nuestra lucha es por convicción, pues, porque estamos convencidas de que se deben respetar todos los derechos de las mujeres, desde los fundamentales hasta otros derechos de índole social, económico, cultural. Para mí, pues a mí me dio mucha fortaleza la solidaridad, el acompañamiento de las mujeres a nivel nacional y a nivel internacional. Eso me dio mucha legitimidad, digamos, a mi trabajo. Pero no puedo negar que tiene un impacto en mi familia, ya porque la familia se siente en riesgo, pues, de que te puedan criminalizar, que te puedan detener, pues. O sea, yo tengo una hija, pues, que por supuesto no le hubiera gustado que su madre fuera presa. Es una madre que sí me admira por mi trabajo, pero que en algún momento, pues, soy su hija y que se siente dolida de que pueda, ante la amenaza de que pueda ir encarcelada. Entonces sí tiene un impacto en la familia, porque en general, pues yo digamos en mi vida, de cara al feminismo, pues la lucha feminista, pues he tenido una proyección de mucho apoyo, pues, y de mucha legitimidad de la gente por lo que yo hago. Entonces, la gran contradicción, pues, de que de pronto por hacer eso, pues, que está correcto ante la sociedad, que la gente se identifica, pues, con esa lucha y que por eso te quieran criminalizar, pues era como muy contradictorio y muy difícil. Entonces sí tiene un impacto porque o sea, sentís que aparte de una injusticia, o sea, implica enfrentarte al poder de una manera directa y de una manera, pues, que para nosotras era desproporcional, pues, porque nosotras lo único que teníamos era nuestra causa de justicia y de estar conscientes de lo que hemos hecho, lo hemos hecho por los derechos de las mujeres, pero estábamos conscientes también de que el contexto de persecución que había o que persiste, pues, en el país, o sea, violenta, pues, totalmente la institucionalidad y niega cualquier tipo de acción en el ámbito jurídico, porque ya no vale la ley, pues lo único que vale es el autoritarismo y la intencionalidad de utilizar ese poder en contra de alguien a quien vos querés maltratar, al que vos querés eliminar o al que vos querés reprimir o sancionar, pues, porque no te cae bien o porque simplemente se proyecta como alguien que es adversario a tus ideas o adversario a tu gobierno. Entonces eso fue muy difícil, pues, pero para mí me dio muchas fortalezas y muchas lecciones de que la causa es válida, pues, a pesar de los riesgos. Y creo de que esa es una primera, o sea, ese caso para mí, pues, te digo, era un caso muy emblemático, porque implicaba, como te digo, ponernos a las defensoras a defendernos nosotras mismas. Pero pues creo que la batalla la ganamos, pues, y la ganamos positivamente para nosotras, pero también debilitamos, pues, ese imaginario de un poder absoluto, pues, que se quería instaurar en el país, y que nosotras, creo, desde el feminismo dimos una lección también que en este contexto, pues, creo que nadie, pues, todavía, a pesar de mucho atraso, a pesar del machismo que pueda ser imperante, la gente no está dispuesta a renunciar a su libertad, pues, aunque esa libertad todavía no esté complementaria, no se complemente, pues, con el ejercicio de todos los derechos, pues, y creo que hacia eso hemos ganado mucho, pues, el feminismo. Esa es una primera. La segunda fue más atroz, porque se nos inventó unos delitos que eran espantosos, pues. La segunda acusación que yo he enfrentado es la acusación que se hizo contra el MAN particularmente y contra CINCO, el Centro de Investigación y Comunicación,
del cual es directora ejecutiva otra líder importante de feminismo, que es Sofía Montenegro. Y en esa acusación fue como más evidente la intencionalidad de criminalizar el trabajo que realizábamos y coaptarnos en nuestra lucha. Es una acusación que se señaló como que el movimiento de mujeres era ilegal y que estábamos en una alianza ejecutando un proyecto de gobernabilidad, que era un primer proyecto que nosotras habíamos logrado en el marco de los fondos de gobernabilidad democrática, y que lo que promovíamos desde ese proyecto era el ejercicio de ciudadanía de las mujeres. Pero como eso también para efectos del poder formal es muy amenazante, porque si vos le das herramientas a las mujeres y que empiecen a ver que no solo son sus derechos particulares, sino sus otros derechos, y sus derechos políticos son tan importantes como el derecho a comer, como el derecho a trabajar. Entonces eso implicó que también hubiera activismo de las mujeres alrededor de la defensa de la democracia. Entonces creo de que eso no gustó al poder y particularmente a este gobierno, y apresuró pues a estructurar un ataque nuevo a toda la sociedad civil, pero con una hazaña impresionante hacia el movimiento de mujeres. Nosotras en ese contexto fuimos también acusadas de lavado de dinero, de triangulación de fondos. Son delitos que pertenecen al crimen organizado, y nosotras somos un movimiento legítimo, pues un movimiento que se debe pues a una lucha concreta, pues, y a un activismo concreto en función del bien común, pues, y particularmente de los derechos de las mujeres. Entonces era como absurdo, y creo que eso era una muestra también de ejercicio de poder autoritario de parte del Estado y de parte del gobierno actual, de querer deslegitimar pues la posibilidad de que vos obtengas fondos de la cooperación para el desarrollo de ese activismo. Eso fue muy perverso y fue muy duro, porque implicó ahí una forma más fuerte el utilizar de manera autoritaria pues los distintos aparatos del Estado, y particularmente del sistema de justicia, pues, que es más grave. A mí me tocó enfrentar pues el proceso de allanamiento arbitrario de las oficinas del movimiento autónomo. O sea, nosotros se nos hizo un allanamiento con un despliegue pues policial, como que estaban allanando la casa de un narcotraficante. Y eso fue muy fuerte para la ciudadanía, pero que también creo que fue como una campanada de alerta para la sociedad nicaragüense, y que no fue muy bien vista, pues, a pesar de que algunos sectores no se identifiquen con el feminismo por el tema del aborto, por ejemplo. Pero ante un atropello de ese tipo, que fue en el 2008, la sociedad creo de que fue muy coherente, pues, y dijo no, eso no es correcto, creo, y eso también nos dio mucha fuerza para batallar en total desventaja, pues, porque es todo el poder contra vos, y por cosas que criminalmente y a nivel de aplicación de leyes son muy fuertes, pues, como es que te acusen de lavado de dinero, de triangulación de fondos. No lograron pues estructurarla, porque la intención era simplemente atropellarte, pero el costo fue fuerte, particularmente para el poder, pues, porque el nivel de censura, pues, el nivel de repudio pues nacional e internacional también fue muy fuerte, y creo que eso dio el campanazo para que la gente pudiera tomar conciencia, pues, que ningún régimen autoritario puede ser positivo pues para el país, menos para los nicaragüenses, que tanto hemos luchado pues por la libertad, y que tanto hemos luchado por encontrar un modelo democrático donde podamos convivir todos. Juanita, can you talk a little bit about how you went from your work with the network at that time to making the decision to start here at the Organization for the Autonomous Movement? ¿Puedes hablar de tu trabajo en aquel entonces, de salir de la red y empezar a trabajar en el movimiento autónomo?
Bueno, yo, como te decía, del trabajo de litigio directo, de casos específicos de violencia, de distintos tipos, pasé a coordinar pues cosas o comisiones o espacios en la red de mujeres contra la violencia. En mi salida, en ese contexto, pues también, particularmente a partir del 2003, cuando en Nicaragua se dio un caso también emblemático, que es el caso de la niña Rosita, que fue una niña embarazada en Costa Rica, producto de un abuso sexual, de una niña migrante en Costa Rica, y que hubo todo un debate alrededor precisamente del aborto terapéutico. Entonces, en ese año, pues que fue un año muy fuerte, que yo ya estaba en la oficina de la red de mujeres, me tocó también hacer de vocera pública de la red, porque tenía que argumentar mucho a nivel jurídico. De ahí ya quedé electa, yo después de esa electa ya como en esa área de incidencia política en la red de mujeres. Pero a nivel del movimiento en general se inició un proceso de evaluación del movimiento autónomo de mujeres, en el entendido que el movimiento autónomo éramos todas aquellas que creíamos en la autonomía y que desde los años 90 pues veníamos trabajando por retomar la agenda feminista que había sido negada en los años 80. Entonces, en ese proceso de reorganizarte, de evaluar pues qué es lo que había pasado en los últimos 10 años, digamos, estamos hablando del 2003, es que yo participé por la red de mujeres contra la violencia y por ser responsable del área de incidencia política en una mesa de concertación del movimiento autónomo de mujeres, donde nos dispusimos a hacer toda esa evaluación, pero también hacer una serie de debates pues de qué tipo, cómo queríamos organizarnos, cómo deberíamos fortalecer nuestras estrategias y cómo constituir pues en un documento una plataforma que compartiéramos pues desde esa lógica del feminismo y con los dos ejes fundamentales pues que es la autonomía pues y la igualdad hacia las mujeres. Entonces, en ese proceso yo participé. Después ese proceso dilató casi 3 años pues, de debate, de análisis y de reestructuración del movimiento autónomo de mujeres, y concluyó en el 2006. En el 2006 pues se hizo una refundación, o sea, el 8 de marzo del 2006 se refundó, digamos, el movimiento autónomo de mujeres, y se decidió pues darle una cara pública, o sea, porque era como un movimiento que éramos todas, pero que no había una vocería específica, donde suscribíamos todas, pero no había un referente específico para la sociedad. Entonces decidimos crear una estructura mínima, y en esa estructura mínima yo quedé electa y de ser parte de la estructura del movimiento autónomo de mujeres. Como en el 2000. ¿Por qué te eligieron? Pues me eligen, entiendo yo, porque he venido participando de los distintos procesos y por mi trabajo pues al frente de los distintos espacios organizados del movimiento. O sea, a mí a veces se me dice que una de mis características ha sido que me gusta articular, que me gusta, pues, o sea, yo creo en los procesos colectivos, pues, pero que deben de ser colectivos de verdad, no es que alguien decide por el resto. Entonces yo en la red, pues en la estructura de la red, pues sí aposté mucho a crear esa estructura que tanto deseamos las feministas, pues, y que, o sea, nosotras resentimos del patriarcado ese verticalismo, pues ese autoritarismo, pues que se refleja en sus estructuras organizativas. Entonces, crear estructuras horizontales, eso parece absurdo, pues, pero sí se puede crear mecanismos donde podamos tomar decisiones todas, de donde podamos, todas decidir alrededor de una plataforma de acción concreta. Entonces creo de que ese proceso, pues donde yo he participado y que me tocaba representar a otras, pues en esos procesos al final me dio un reconocimiento ante mis compañeros, y por eso fui electa como parte de esa estructura del movimiento autónomo de mujeres.
Después ya la historia es porque yo salgo de la coordinación de la red de mujeres y coincide con ese proyecto que el movimiento había logrado en esos fondos de gobernabilidad, en ese proyecto de construcción de ciudadanía para las mujeres, y en ese proyecto se previeron fondos para tener una casa, para tener un espacio físico, pues, donde fuera un referente de la sociedad, de los medios de comunicación. Y como salida de la red se me ofreció pues el poder ser profesionalizada y coordinar ese proyecto. Y desde ahí hago funciones de ejecutiva. Pues. De pronto para algunos pareciera que soy la directora ejecutiva, pero en la realidad, pues en la estructura yo soy parte de una comisión ejecutiva de una instancia colectiva de coordinación. Y la única diferencia es que yo estoy profesionalizada, pues tiempo completo con los proyectos que logramos conseguir a nivel de los donantes o a nivel de la cooperación. Entonces, en este contexto ya me he quedado como ejecutiva porque, pues, para garantizar una vocería y para continuar, pues, un poco fortaleciendo desde este espacio, pues, que es de coordinación a las distintas instancias y a las distintas formas organizativas del movimiento. Organizational forms of the movement. And what are some of the current issues women are facing that the organization is trying to address now? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que la organización está tratando de enfrentar hoy en día? Bueno, hoy en día, o sea, digamos, uno de los retos principales que se señala es la existencia del propio movimiento. Y desde esa perspectiva te ubicas como en resistencia, pues resistir ante la intencionalidad, digamos, política del poder formal de querer deslegitimarte o de querer eliminarte políticamente. Entonces, uno de sus grandes retos del movimiento es su propia subsistencia, pues el seguirte manteniendo con un posicionamiento claro. Pero lo otro clave para nosotras actual es la lucha por la democracia. Y en esa lucha por la democracia y la institucionalidad es porque creo de que uno solo toma conciencia de los riesgos y de lo que cuestan los procesos hasta cuando ve que están o que los perdés o que están en riesgo de perderse. Y creo que eso nos está pasando a Nicaragua. Nosotras, como te digo, iniciamos los 90 en un proceso de paz y empezar a construir un modelo que no era revolucionario, digamos, en su esencia, porque tiene distintas convergencias, digamos, desde el ámbito ideológico, pero que se proyectaba en la necesidad de un modelo democrático donde pudiéramos participar todos, pero también donde en ese modelo democrático pudiéramos tener reglas claras, pues, y todo, pues, y una seguridad jurídica para todos. En ese contexto de pacificación las mujeres avanzamos, porque dado que estábamos construyendo democracia para todos, pues nosotras también exigimos democracia para las mujeres. Y esas son como las apuestas estratégicas del movimiento, pues, o sea, cómo construir institucionalidad para que a nivel formal esa institucionalidad garantice derechos para las mujeres. Esa es la apuesta desde la lógica de la lucha contra la violencia, desde la lógica de la lucha por la igualdad. Entonces, veníamos avanzando en eso. Con esta situación, pues, del actual gobierno, que prácticamente, digamos, negó y puso en suspenso, pues, todo ese proceso, cuando te das cuenta de que lo que creías que había avanzado un poco, resulta que ese poco tenés el riesgo de perderlo cuando perdés institucionalidad. Y la prueba concreta fue la pérdida de la excepción del aborto terapéutico. O sea, cuando ya no hay institucionalidad, pues, que resguarde derechos fundamentales, pasa eso, pues, o sea, ¿cómo es posible que en 22 días vos derogues de la ley, pues, una excepción que implica reconocer derechos fundamentales para las mujeres, pues? Y con esa excepción, pues, eliminar un artículo implicó retroceder 169 años la condición jurídica de las mujeres. Entonces, para nosotros, que creemos en la igualdad y que creemos en la democracia, entonces creemos que la prioridad actual es rescatar, como dicen, el camino hacia la democracia y el poder en ese contexto de lucha por la democracia posicionar nuestra agenda desde el feminismo y desde los intereses del movimiento de mujeres. What are some of the strategies that you're using to rescue democracy for women?
¿Cuáles son algunas de las estrategias que están usando para rescatar la democracia para las mujeres? Nosotras en nuestro plan estratégico, una de las estrategias claras ha sido la construcción de ciudadanía para las mujeres. Citizenship for women. Porque ese es un déficit grande que hay en Nicaragua. O sea, Nicaragua por sus distintos contextos, pues, o sea, la sociedad a nivel incluso educativo no se le ha garantizado pues el conocimiento de sus derechos fundamentales. Pues. Aquí la gente ni conoce, todo el mundo, incluso a nivel de profesionales, no conocen el texto de la Constitución política, por ejemplo. Entonces vos no podés defender derechos si no te apropias de esos derechos. Y sos presa, digamos, siempre del caudillismo o sos presa del populismo. Cuando vos no sabes de que el derecho a comer, pues el derecho a educación no son dádivas, no son caridades de una persona, pues, sino que son derechos fundamentales y que los gobernantes tienen que garantizar esos derechos. Entonces, hacia eso es que nosotras hemos hecho una apuesta. O sea, estamos, digamos, a nivel de los distintos territorios, facilitando mucha información a través de talleres, a través de foros, debates alrededor de qué es la institucionalidad de democracia. Estamos distribuyendo en texto, pues hemos creado la iniciativa de un formato pequeño de la Constitución política, que le decimos que es de bolsillo de cartera, pues porque queremos, en la medida de lo posible, que las mujeres conozcan de qué se trata cuando se habla de constitución, de qué se trata cuando se habla de derechos, que ahí están, pues. O sea, no es que nadie le está haciendo el favor de uno u otro derecho, pues, sino que los derechos están ahí establecidos, pues, y que lo que tenemos es que asumirlos para poderlos defender, pues. Digamos, esa es una estrategia fundamental, pues la otra es promover toda la parte de organizar a las mujeres. O sea, Nicaragua tiene la característica de que la gente, por los contextos adversos, sea la guerra, sean los desastres naturales, pues hay ya toda una capacidad de poderte juntar para mejorar tu entorno. Entonces, ¿cómo potenciamos todas esas capacidades a través de las mismas mujeres? O sea, que las mujeres puedan liderar, pero también que a las mujeres se les reconozca ese liderazgo desde su cotidianidad, pues en su comunidad. Pues. Entonces, el trabajar el liderazgo de las mujeres es otro eje importante para nosotras. Pues. Y eso lo hemos venido desarrollando con esos procesos que a nivel territorial nosotras hemos ido garantizando desde las organizaciones. Juanita, I know you've written an entire book on this, but could you tell us very briefly about the history of the Women's Autonomous Movement? Sé que has escrito un libro sobre ese tema, pero si nos puedes dar un breve del movimiento autónomo de las mujeres. Bueno, te decía que el movimiento de mujeres de Nicaragua es muy amplio, pues, tiene distintas formas organizativas. El autónomo, pues el movimiento como tal, actualmente es una expresión organizativa del movimiento feminista, digamos, de Nicaragua en general. Y en el análisis de ese estudio que hicimos de 10 años de sus luchas en pro de los derechos de las mujeres, pues nos quedó claro de que el movimiento es muy rico, pues, tiene mucha fortaleza, y que una de sus fortalezas es esa capacidad organizativa que tiene, y lo otro es la autoridad reconocida desde la propia sociedad, pues, a pesar del machismo. Can you back up and tell us how the movement started? ¿Puede retroceder un poco y decirnos cómo empezó el movimiento? Bueno, el movimiento tiene sus orígenes desde el contexto de la revolución, con la particularidad que en el contexto... Mira, nunca pasan nada de eso. Anuncios por esta calle, no sé, nos están boicoteando. That's never happened. I just told the ice cream man to shut it. So she said the movement has the history in the revolution. Bueno, tiene la historia, los orígenes vienen de la revolución, decías.
la parte organizativa, pues el contexto de la revolución lo que facilitó es que la gente se organizara. La dificultad en ese contexto es que te organizabas pero alrededor de un modelo único, pues que era el partido del Frente Sandinista, pues, y en la lógica de las organizaciones de masa. Entonces el movimiento Luis Amanda Espinosa, por ejemplo, digamos que es como el antecesor, digamos, organizativo del movimiento de mujeres, era un movimiento totalmente, digamos, en la lógica de una organización de masa del Frente Sandinista, pues. Y a pesar de que es un movimiento muy rico, pues, que permitió que las mujeres se organizaran, toda la agenda, pues, estaba en función de la agenda del partido del Frente Sandinista. Pues, donde las prioridades nunca fueron los derechos de las mujeres. Siempre se dijo de que como estábamos en guerra, pues después se iban a ver los derechos que las mujeres reclamaban, por ejemplo, por toda la problemática de violencia. En el mismo contexto de la revolución habían las condiciones para ampliar las causales del aborto, por ejemplo. Sin embargo, esas problemáticas que en ese contexto se pudieron avanzar, pues el partido del Frente Sandinista dijo que había que esperar, pues que no era el momento y que la prioridad era la guerra y la prioridad era defender la revolución y disponerte a otro tipo de programas que no eran específicamente dirigidos a mujeres. Pero ahí, pues a nivel organizativo, ahí tiene su base. Ya a finales de los 80, que hay todo un proceso de autonomía o de, digamos, desde ese liderazgo de las mujeres, pues ya hay más influencia, digamos, de los movimientos feministas, y hay toda una demanda por la agenda particular feminista, y como no tuvo cabida, pues en ese modelo de la revolución, pues muchas líderes del movimiento que estaban organizadas alrededor de la revolución, pues iniciaron un proceso de crear otros tipos de organizaciones fuera del movimiento Luis Amanda Espinosa. Y de ahí se fueron formando colectivos que ya en 1992, post revolución, es que se hace un gran encuentro que se le llamó como el Festival de la 52%, que eso es como lo público, pero lo que estaba detrás era la declaración de autonomía del movimiento y la búsqueda de una identidad propia como movimiento. Ahí, digamos, donde se empieza a hablar de movimiento autónomo de mujeres, en la lógica que la autonomía, pues, la clave principal para poder avanzar como un movimiento autóctono, como un movimiento propio, como un movimiento que se deba a la agenda de las propias mujeres. Eso implicó muchos costos políticos, ¿no? Porque muchas líderes fueron expulsadas del partido, otras fueron satanizadas, pues, de estar ideológicamente queriendo enarbolar ideas del neoliberalismo, por ejemplo. Pero sin embargo, pues el movimiento decidió organizarse de manera propia. Es raro eso, fíjate. No importa, seguimos hablando aunque esté el ruido. Yeah, it's okay. We can take some sound out and keep the voices when we edit it. Cuando hacemos la edición podemos quitar algunos sonidos, algunos ruidos y quedar Está bien. Van a poner música, ya eso sí instaló en el parque. No lo va a poder quitar. ¿Qué va a hacer ella? She's talking vendiendo con las campanas. And so she said the music's in the park and it's not going to be. Pero lo más difícil va a ser esa música, va a estar ahí. But the music's okay? Yeah, okay. Está bien. Porque más están usando los micrófonos. Bueno, ustedes son las expertas. Sí, you guys are the experts. Okay. Pero me distrae. But I was distracted. ¿Por dónde íbamos? Autonomous in the early 90s. Nos decía que el movimiento empezó a ser más autónomo en 92, después de este festival de 52.
partir de ahí del 92 And after es que 92, se decide asumir distintas formas organizativas. Pues habían como different dos posibilidades, pues que era una como más orgánica y otra que era por redes. the other was like La mayoría decidió organizarse en redes temáticas. most of them De ahí es decided donde to surgió la red de organize mujeres contra la violencia, la red de mujeres de la salud. and that's where the network Salieron como organized 10 redes, pues redes por la educación, distintos temas de distintos ejes, digamos, de la plataforma del movimiento feminista. Otras decidieron articularse orgánicamente en lo que fue el Comité Nacional Feminista, del cual Sofía Montenegro fue uno de los líderes, y que, digamos, desde su lógica más del trabajo temático creían que era necesario pues, un trabajo alrededor de fortalecer la identidad feminista pues, de la plataforma. Esa sí pasa. Would she rather go inside? Because it's not gonna, it's only gonna No nos van a comprar. be ask her if she prefers. Yo soy clienta de ella de los bomberos. She buys. ¿Quieres ir adentro o We only have about 15 minutes. You think we could deal with the noise? solo nos falta como 15 minutos? ¿Cree que podemos No aguantar? depende de ustedes, yo no tengo problema, lo que es que Just wait 1 second. I have a hard time following. Oh, you do? But no, just till they pass a little bit. Okay. Do you wanna? We can. Is it too distracting? Are y'all going? It's like a cheese. So we're supposed to be reading right now, so we just need to. no vamos a comprar, es que para que no toques la campana que estamos grabando. Gracias. Okay, we're good. Okay, as long as you can do it. We'll just move it through. Sí. Bueno. Okay. Sorry. Disculpa. So you were telling us about the creation of the autonomous movement after 1992. Nos decía de la creación del movimiento autónomo después del 92. Puedes seguir. La Pero creación de les los decía, redes. en general todas las expresiones que se asumían pues como feministas y autónoma de cualquier expresión, ya sea partido, iglesia o cualquier grupo de poder, pues esa autonomía y el énfasis era la autonomía del Frente Sandinista. Entonces esa nos asumíamos como movimiento autónomo de mujeres. Y en sus distintas expresiones organizativas, fuera redes, fuera organizaciones específicas o grupos o colectivos pues específicos de feministas o de derechos por las mujeres. Posteriormente, como te decía, fue hasta así. Trabajamos todos esos años pues sin tener ninguna estructura particular y un poco el trabajo era más de posicionamiento ante contextos específicos, o sea, posicionar ante casos específicos, posicionarte ante una política que se proyectara negativa para las mujeres o posiciones, digamos, fundamentalistas en el caso de los gobiernos anteriores con el tema del aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en ese sombrero de movimiento autónomo suscribíamos todas esas expresiones organizadas y nos las suscriben aquellas de que se sienten, por ejemplo, el movimiento Luis Amán de Espinosa, pues se asume siempre cerca del Frente Sandinista. Entonces, aunque se identifiquen algunas temáticas como la violencia, no se va a proyectar pues una posición en contra del Frente Sandinista, por ejemplo. Pero eso pues se respeta, pues, o sea, son parte del movimiento, lo que llamamos el movimiento amplio de mujeres, pues que bien pueden suscribir una plataforma del feminismo o perfectamente pueden adscribirse a un tema específico pues en la lucha. Y al final todo eso suma. Digamos, en el 98 hay como un parteaguas, pues, porque en el 98 es la denuncia que hace Zoila América Narváez contra el líder del Frente Sandinista. Entonces, en ese contexto del 98 para nosotras es importante porque puso, como dice, en evidencia la coherencia del movimiento. Entonces, un movimiento que querramos o no tiene su fuerza ideológicamente identificados con las ideas progresistas de izquierda, desarrollado organizativamente, digamos, en el contexto de la revolución. Entonces, el que aparezca, pues, denunciado por abuso sexual por un líder del Frente Sandinista no era fácil. Eso implicó un posicionamiento del movimiento. Entonces, creo que ahí estuvo a prueba
esa autonomía de liderazgo del feminismo en Nicaragua, y creo que pasamos la prueba, pues, porque en ese contexto nosotras decidimos apoyar la denuncia y respaldar la denuncia y exigir justicia, pues, en el caso de Soy la América, y demandamos que se tenía que someter al sistema de justicia de Daniel Ortega, pues, porque si él había cometido un delito tan grave, o sea, él tenía que enfrentar la justicia. Y en ese contexto creo que el movimiento sale mucho más fuerte y mucho más legitimado ante los otros sectores de la sociedad, que probablemente se identificaban desde la derecha o se identificaban ideológicamente desde la religiosidad, pues, y no eran como muy cercanos al movimiento, pero con esa posición creo de que ahí hay una legitimidad ganada por este movimiento, pues ahí queda, como dicen, en evidencia la fortaleza de la autonomía frente al partido del Frente Sandinista, pues, más allá de las consecuencias, los ataques y los atropellos que en este contexto actual hemos vivido, pero creo que desde el 98 ahí hay una etapa, pues, que marca y fortalece definitivamente lo que sería la autonomía del movimiento de mujeres. Como te expliqué ya, el movimiento autónomo como espacio organizativo, pues, se constituyó en el 2006, pues, y particularmente ante la necesidad de tener, pues, una pequeña organicidad y a la misma vez también fortalecer desde sus bases la misma plataforma feminista. Y esa es la expresión organizativa que trabajamos, pues, desde este espacio del movimiento autónomo de mujeres. Eso no deslegitima que la red de mujeres contra la violencia, las redes territoriales u otros espacios del movimiento que se asumen feministas y que se asumen con autonomía forman parte de la riqueza del movimiento como tal, del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, pues, de Nicaragua. Y creo que en el estudio que a mí me tocó trabajar, pues, de ese análisis de los 10 años del movimiento queda muy claro, pues, de que el movimiento, a pesar de que no necesita sentarse a una planificación estratégica, o sea, plenamente los espacios coincidimos con una plataforma feminista, pues, y que identifica claramente sus ejes de lucha, pues, veamos como uno de sus más estratégicos la lucha por la igualdad, la lucha contra la violencia también es importante, y todo lo que implica, pues, la identidad feminista, pues, que es lo que hace que sea un movimiento muy coherente, muy fuerte, y que digamos, que de pronto se proyecta como una dispersión, pues, que sería toda esa diversidad organizativa, al final es positiva en tanto te facilita, pues, que las mujeres se puedan adscribir a distintas formas organizativas, pues, y que no importa que puedas estar en una comunidad, pues, si vos ahí te articulás con otras mujeres en función de una organización específica y empezás a luchar por tus derechos, pues todo eso contribuye, pues, a esa identidad colectiva que es el feminismo en Nicaragua. Juanita, I'd like to ask you to talk about feminism a little bit, but not feminism from the perspective of the movement. Can you tell me what feminism means to you? Quiero hablar un poco del feminismo, pero no quiero hablarlo desde la perspectiva del movimiento, sino qué significa el feminismo para ti. Para mí, te digo, el feminismo, pues, es una inspiración para la lucha por la igualdad. El feminismo, pues, como una plataforma de acción concreta, pues, me parece que digamos, fortalece mi inspiración por la justicia social. Como te decía yo, mi feminismo lo asumí desde en la práctica, en la búsqueda de justicia para las mujeres. Pero después me di cuenta que esa justicia, pues, no va a ser plena si no hay una justicia social, y si la sociedad no nos reconoce como iguales a las mujeres. Entonces, en el fondo, pues, yo lo vivo como una inspiración, pues, hacia esa lucha, pues, a favor de la igualdad, por los derechos y a favor de la justicia en general para las mujeres. And are you a feminist? ¿Y eres feminista? Ahora sí me asumo como feminista. You've talked a lot about the different organizations and networks that are linked together in Nicaragua. Are you also organized with regional networks or feminist organizations in other countries?
Has hablado mucho de los vínculos, o sea, alianzas que tienen con otras organizaciones aquí en Nicaragua, pero también tienen relaciones o alianzas a nivel regional o internacional. Claro, o sea, el feminismo en Latinoamérica se ha fortalecido pues, en las últimas décadas. Creo que el feminismo, pues, aunque no se le reconozca socialmente en Latinoamérica, ha jugado un rol importante en los distintos cambios sociales que se han promovido en la región, pues, desde los contextos de las dictaduras militares hasta los procesos de pacificación pues, y la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. En una región donde uno de sus déficits ha sido la institucionalidad y el Estado de Derecho. O sea, creo que nunca los estados, excepto algunos países del sur, pues creo que en Latinoamérica hemos adolecido de un Estado, pues en la lógica del Estado garantista, pues de derecho y en la lógica de constar, pues con bases democráticas sólidas. Eso tiene que ver también con esos déficits de ciudadanía que te indicaba. Entonces el feminismo en esos contextos ha contribuido a fortalecer todos esos procesos que se han venido desarrollando. Entonces en Latinoamérica estamos muy vinculadas, tenemos la posibilidad de antes que no había, digamos, el internet, por ejemplo, o sea, se han venido desarrollando una serie de encuentros, digamos, regionales, que nos permite encontrarnos físicamente, pero también renovar los debates, los análisis y valorar pues el accionar político, las dificultades que para el ejercicio de derechos las mujeres tenemos en la región. Y nos ha permitido también ir fortaleciendo pues, un feminismo desde la lógica de las latinoamericanas, porque no es lo mismo ser feminista en nuestros países que tienen tantos déficits que en un país donde la garantía o la institucionalidad es más fuerte, entonces es más difícil. Pues entonces creo de que hemos ido construyendo un feminismo en la práctica y en las realidades latinoamericanas, y como son muy coincidentes, eso es lo que nos hace muy cercanas. Y por eso te decía, yo no había medido esa cercanía, pues, porque probablemente con algunas me encontraba en los eventos que yo pude participar en estos años. Pero cuando nos atacaron a las feministas nicaragüenses, pues ver que mujeres se plantaron a repudiar la presencia de Daniel Ortega, pues en distintos países del mundo, pues y particularmente en Latinoamérica, y que lo repudiaban por atacarnos a nosotras, por atacar al feminismo y por querernos criminalizar, eso fue muy lindo para mí, pues, porque eso implica de que estamos relacionadas, pues que a pesar de las fronteras, pues el feminismo está ahí no solamente en una solidaridad abstracta, pues sino que está concreta en un accionar que compartimos. Entonces nosotras estamos muy ligadas, como te digo, al feminismo, o sea, tenemos lazos muy fuertes con las mexicanas y con las suramericanas. Somos como más cercanas las de Centroamérica, pues por asuntos territoriales, y nos ha permitido también ir experimentando distintas formas organizativas a nivel de la región, pues. Eso nos proyecta también hacia Europa y hacia los propios Estados Unidos, pues como un feminismo muy autóctono, muy fuerte, pues y muy coherente a nivel de sus postulados. Y creo que en este contexto, pues, donde digamos han llegado al poder fuerzas que se han proyectado tradicionalmente de la izquierda latinoamericana, o sea, el feminismo es como el talón de Aquiles, digamos, porque el feminismo que tiene ideas libertarias y que comparte pues una visión de justicia social y justicia para las mujeres ha sido muy controversial, pues, y muy crítica de la forma en que se ha ejercido el poder por parte de los gobiernos que se han proyectado de izquierda en la región, pues. Y eso implica pues también un aporte del feminismo a la coherencia, pues, hacia modelos alternativos que por décadas hemos aspirado, pero que todavía pues nos falta mucho. I think that's a perfect note to end on. I want to thank you again, Juanita, for your time today and participating with the Global Feminisms Project. Es un perfecto lugar para terminar, y también quiero agradecerte por tu participación en el proyecto de Feminismo Global. Bueno, gracias a ustedes porque me permiten
for giving me the recapitular mi propia historia. chance to share, go through my own history. It was an honor to hear your history. Realmente fue un honor escuchar tu historia. No, y para mí a veces digo que he sido muy privilegiada, I've been very que a mis privileged 44 años yo pueda tener distintas historias y una perspectiva muy diversa pues de la vida y de lo que significan pues muchos paradigmas para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.